Ya estamos en contacto con Laura Deriu. Laura, ¿qué tal? Laura, ¿nos escuchás? No nos escucha, Laura. Ahora sí. Bueno. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Estaba muy bajito y como si estuvieran en el Polo Norte. No, estamos acá en el Palomar. Quizás estaríamos adentro de una cucheta de paloma, pero... Sí, sin aviones además, no hay ruidos ahora. Sí, ahora no hay aviones, así que claro. no están pasando por acá arriba de la antena los aviones que iban al aeroparque o al aeropuerto de El Palomar. Te quiero decir que de todas maneras hay opiniones bien divididas que merecerían que se hiciera una consulta popular para que se debatiera el tema de este aeropuerto aquí en esta zona, que es una zona realmente residencial, pero bueno, un buen debate no vendría mal, aunque ahora no están funcionando, así que no debatamos nada y vayamos al grano. Ahora que directamente no hay ni vuelos, así que... No, así que, bueno... ¿por qué no presentás este tema de estas empresas que se presentan a sí mismas, empresas en general con desarrollos de bioingeniería, con tecnologías transgénicas, etcétera, y se presentan a sí mismas como portadoras de valores verdes, por decirlo de alguna manera, como solucionadoras de problemas de contaminación? ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en eso? Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco, porque dentro de lo que es la biotecnología o la ingeniería genética, bueno, hay estudios que se hacen en medicina, por ejemplo, que se usan estas tecnologías para corregir, digo la palabra corregir entre comillas, no por ingeniería genética, imagínate que esto es muy complicado. Uh-huh. Errores en el genoma. Hay muchas enfermedades, como el síndrome de Down, por ejemplo, que tienen que ver con temas genéticos, con errores en el genoma, y otras muchas tantas, ante las cuales, bueno, todo este avance de la ingeniería genética o de la biotecnología, tendiente a mejorar con técnicas muy, muy sofisticadas, eso no está mal, o sea, uno lo ve bien. Claro. En el caso de la biotecnología, o sea, la ingeniería genética que realmente aplicándolo ya no tanto a la medicina sino a la cuestión agrícola, ¿no? Tenemos dos aspectos. Uno es el de los transgénicos. Y los transgénicos son como su nombre lo indica, transgenes, son organismos que son modificados genéticamente con un objetivo que puede ser desde generar una resistencia a por ejemplo, hablábamos en el programa anterior, la tolerancia a la sequía, uh-huh, del trigo, sacando un gen tolerante a la sequía de otra planta, que es el girasol. Ahí sería en el mismo reino, el reino vegetal. Pero después hay transgenias que son de distintos reinos, o sea que en el laboratorio suceden cosas que jamás sucederían en la naturaleza, como es mezclarse el reino vegetal con el reino animal, por ejemplo. Uh-huh. Estas cuestiones que no sucederían, de hecho no han sucedido nunca y tampoco van a pasar, en estos casos y en el laboratorio sí se puede hacer. Se pueden tomar genes de una especie con una particularidad determinada para producir determinada resistencia o proteína o lo que fuere y aplicárselos a otra especie. Nosotros tenemos en la agricultura hay casos, bueno, el de la soja ya lo sabemos, la soja tiene genes resistentes, en este caso al glifosato, que es un herbicida. El maíz tiene un gen de una bacteria, se llama BT, B larga T, Bacillus thuringiensis, porque utiliza esos genes de esa bacteria para generar un insecticida natural. O sea, la planta genera un insecticida, cuando vienen insectos, ingieren y se mueren. Pero además tiene la resistencia al glifosato, o sea, detrás de toda esta biotecnología también hay intereses que son de las grandes corporaciones para, por supuesto, vender un paquete tecnológico que obviamente genera grandes dividendos. Y lo más complicado de esto es que muchas veces estos cultivos modifican otros cultivos no transgénicos
Percy, creo, yo te decía la película Percy, creo que se llama así, con Christopher Walken, que es una película de un hecho real, de un productor, de un agricultor que se le contamina un cultivo y él afirma y jura y perjura que su semilla es la semilla que él guardaba y sin embargo, bueno, tiene una serie de conflictos, está a punto de perder todo, en fin, es muy interesante porque es un caso real. Y este es el peligro, digamos, que sucede, incluso con el trigo, lo hablábamos en el programa anterior. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser muy controlado y a veces se ve que si hay algo que falla en la Argentina son los controles. Imaginémonos a este nivel, a nivel genético, algo que no lo ves, algo que para determinarlo tenés que llevarlo a laboratorios muy específicos para determinar si porque el aspecto, o sea, lo que ves es igual, fenotípicamente es lo mismo lo que vos ves, en la planta es igual, pero la genética no es la misma, y para eso hay que hacer estudios que son muy costosos. Ahora, ¿no hay un desafío, Laura, en este sentido? Es decir, el ser humano a lo largo del tiempo fue advirtiendo que estaba bien y que estaba mal, y por tanto, bueno, lo resuelve a través de un código penal, etcétera. Ahora, cuando se producen permanentemente novedades en el campo científico-tecnológico, innovaciones que no pueden estar, digamos, catalogadas en ningún lugar, ¿no tendría que existir un comité de bioética, por ejemplo, para determinar qué está bien y qué está mal, o por lo menos una luz verde y una luz roja? Sí, esos comités existen. Lo que pasa que también dentro del Ministerio también está la parte específica que se dedica a estas cuestiones de control de la biotecnología y que aprueba o no la liberación, digamos, de eventos, le llaman, ¿no? Nuevos eventos, nuevas semillas o nuevos organismos genéticamente modificados. Pero yo no sé si está me parece que está demasiado atravesado por intereses de grandes grupos económicos y de grandes corporaciones. Bueno, de esto puede hablar mucho Darío Aranda, que sabe bien las que pasó el doctor Carrasco, cuando era investigador del CONICET, y cuando su superior era el actual ministro de Ciencia y Tecnología. Eso es muy interesante, ¿no? Pero no nos va a dar el tiempo para contar todo lo que pasó allí adentro. ¿Y qué pasa? Obviamente, muchas veces inclusive las universidades están cruzadas por estas corporaciones o por estos grupos. En Luján se dio también un hecho que fue recibir dinero de una minera, claro, de una me acuerdo. minera, y se hizo una gran discusión y bueno, finalmente al final la necesidad tiene cara de hereje. Se aceptó por poco, pero bueno, fue un gran lío que se armó en la universidad porque la mitad decía que no, la mitad decía que sí, porque necesitaban esos elementos que provenían del dinero bueno, ese es otro tema. Pero volviendo a lo que decimos, que siempre están ahí los intereses económicos muy poderosos y muy fuertes, volando o sobrevolando. Después hay otras áreas de la biotecnología, que es algo que salió recientemente, pero que en realidad se creó, creo que es bastante anterior, desde 2018-2019 ya hay investigaciones en el CONICET de lo que serían unas especies de vacunas, para que la gente lo entienda, vacunas para las plantas. O sea, vacunas para plantas. ¿Qué serían estos? Bueno, la planta de por sí tiene mecanismos de defensa y de reacción contra plagas, por ejemplo, hongos, insectos, etc. Naturalmente. O sea, no es que han descubierto algo distinto a lo que ya es en la naturaleza y que existe, sino que han obtenido moléculas, biomoléculas de proteínas que salen justamente de lo que afecta a la planta, un hongo o un insecto. Entonces, toman esas proteínas, las sintetizan, bueno, a través de la biotecnología y de mecanismos que son muy complejos, y elaboran un producto que se lo aplican tanto a la semilla como a la planta, y hace que la planta genere como unas especies de, entre comillas, anticuerpos contra ese hongo o ese insecto que más adelante quizá la pueda llegar a afectar. Ahora, la pregunta es, ¿esto es sostenible? ¿Esto mejora el ambiente? En tanto y en cuanto esto sirva para evitar el uso de agroquímicos, sí. Ahora, no está claro si esto va a evitar el uso de agroquímicos en forma completa o en parte. Si es en parte, va a ser el costo mayor, porque la hectárea para usar estos productos sale más o menos, el uso de un producto de este tipo se piensa que va a salir igual que el uso de un agroquímico. Entonces, si vos tenés que sumarle
al costo del agroquímico más este costo va a ser mucho más costoso producir. Ahora, si este producto va a evitar que se utilicen agroquímicos, bienvenido sea. Después veremos cómo se comportan estas proteínas o estas biomoléculas. A nivel ambiental hay que hacer obviamente estudios y seguimientos, pero estaría en principio tratando de evitar los fungicidas o los insecticidas o todo lo que se usa para aplicarle a la planta ante determinadas enfermedades que pueda llegar a tener. Eso Bien. en síntesis. En síntesis, lógicamente que la síntesis después hay que verificarlas en los tiempos biológicos que no son los tiempos de los intereses económicos. No, y otra cosa, hay que evaluar, hay que hablar de los suelos. Los suelos tienen intrínsecamente esos mecanismos de defensa. Lo que pasa es que los suelos están destruidos. En la Argentina ha habido un proceso, que es para hablarlo largo y tendido, ¿no?, de destrucción de los nutrientes de los suelos, y que ha quedado prácticamente con una materia orgánica que nadie la encuentra, porque inclusive ahora están quejándose de que hay que fertilizar y que nada más que el 30% fertiliza y que había que fertilizar el 100% porque los nutrientes no están, y bueno, entonces esos nutrientes, ¿qué hacemos para recuperarlos? Buen tema para la próxima. Exactamente. Buen tema para la próxima. Laura, como siempre, muchísimas gracias y siempre cortito el tiempo, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Importa, cuando pase la pandemia venís aquí a la radio y charlamos largo. Ay, sí, mirá, vos, eso pasará algún día, a veces pienso, ¿no? Mirá vos, ya pasaron casi 2 años, Mario, mirá cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos? Pero bueno, vamos para adelante. Para adelante, te mandamos un beso y muchas gracias. Gracias, Mario, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, hemos hablado con Laura Deriu, ustedes la han escuchado.